Bien, estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más. Aquí desde su iglesia Efesios 4:23, saludando a toda la gente que hoy se hace presente aquí, la iglesia local, y también a las personas que nos acompañan a través de este video. Cartago, Costa Rica, ¿no? Hoy domingo 24 de marzo de este 2019. Así es que la invitación a todos, usted en el video, nosotros aquí, es que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el consejo de Dios a través de su palabra. Amén, hermanos. Bien, póngase de pie, vamos a ir a la palabra. Busquen su Biblia, primer libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo 4. Usted ahí en el video también, si tiene una Biblia cerca, búsquela, téngala ahí, consulte, anote. Mientras encontramos este versículo que está en primera de Timoteo 4, es una sana invitación siempre que usted escuche algún mensaje de la palabra, tome nota, investigue, busque, compruebe que lo que usted está escuchando supuestamente en el nombre de Dios, efectivamente sea en el nombre de Dios. ¿Y cómo lo puede comprobar? Que esté respaldado por la palabra, ¿ven? Esa es la mejor forma. Porque a veces hay cosas que le dicen a uno, así como dice Dios, no sé si han escuchado: manos que dan, nunca estarán vacías. Suena bonito, ¿cierto así? Pero eso no está en la Biblia. Pero sí está algo que Dios ama al dador alegre y todo eso. Entonces usted puede decir, ojo, así no está, pero yo sé cómo está. Acuérdate como el Señor se defendió cuando el enemigo le tiró palabras, dijo, sí, está bien, está escrito, pero también está escrito esto otro, ¿ah? Entonces tenemos que aprender esa lección. ¿Estamos, hermanos? Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Estamos todos ahí? Bien, dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das como iglesia, Señor, de poder reunirnos en este precioso lugar, poder ver hermanos, saludarnos. Ya todo tiene un tiempo, ya pasó ese tiempo. Ahorita queremos enfocarnos, queremos concentrarnos en la predicación de la palabra, Señor. Nuestro oído atento para escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Así es que el anhelo en nuestro corazón es que cada uno de nosotros disponga lo mejor de sí para recibir, que esa tierra que es nuestro corazón esté ahí listita a recibir esa semilla que tú has enviado, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Acabamos de leer uno de los tantos pasajes que hay en la palabra que advierten sobre la apostasía, ¿cierto que sí? Y además el verso que leímos empieza, dice que el Espíritu dice claramente, o sea, en los diferentes pasajes que se habla de este tema, se trata de ser muy claro, ¿no? El Señor, ustedes saben, utiliza un lenguaje que nosotros podamos conocer. Así estemos hablando de los tiempos finales, pero no estamos hablando ni de escatología, ni mucho menos, no hemos entrado en nada de eso, pero está hablando de algo que todo cristiano debería conocer, que es la parte de la apostasía, ¿no? Ahora, si usted no sabe qué es la apostasía, pues hay que saberlo, hay que aprenderlo, porque a veces, por ejemplo, en nuestro programa de radio se da todo un mensaje de apostasía, y cuando se abre la línea de teléfono para que hagan preguntas, la gente dice, pastor, ¿qué es apostasía? ¿Me entiende? Entonces, usted podrá decir, ¿será tanto, pastor? Sí, a veces el nivel de cristianismo que vivimos está a ese nivel, ¿no? O sea, a veces hay mucha ignorancia de lo que es el lenguaje de reino. Eso es parte del lenguaje de reino, ¿no? Pero el Espíritu ahí lo dice claramente, porque las advertencias no es una ni dos, son muchas. Que en los tiempos que nosotros estamos viviendo, cuando el Señor Dios por medio de Pablo le hablaba a Timoteo de los tiempos postreros, cuídate de los tiempos postreros, pues no está hablando de otra cosa sino de estos tiempos, ¿cierto que sí? Todavía falta, ahora está, pastor, ya va a venir el Señor, nadie lo sabe. Pero que estamos viviendo los tiempos postreros, los estamos viviendo, por las cantidades de señales que cada vez
son más claras. Por eso es que uno lo que le aconseja siempre a la gente es: prepárate para tu encuentro, prepárate, prepárate. No sabemos la fecha, no sabemos la hora. No sabemos, no podemos entrar en discusiones de que algunos dicen que si la iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar, que sí, que no, que si la salvación se pierde, que no se pierde. Entonces entramos en unas luchas ahí, en unas divisiones que deberíamos concentrarnos más bien en algo: prepárate para tu encuentro con el Señor. No importa cuándo sea, puede que yo me muera primero, lo más probable es que la mayoría moramos primero, ¿cierto que sí? Pero hay dos formas de ver al Señor. ¿Cuál es? Que Él venga por nosotros o que nosotros nos muramos. Probablemente se dé la segunda, amén. Nadie dijo amén, pero así es. Entonces hay que estar preparados para ese encuentro. Pero mire, si de pronto usted no sabe qué es un apóstata o qué es apostatar, yo le doy la definición para que no entremos en eso y no se diga: es que yo no sabía. Apostatar o apóstatas son personas que, habiendo creído, se han apartado de la fe, amén. O sea, que se han extraviado de la sana doctrina de Jesucristo. ¿Quién es el que se extravía? El que va bien, porque el que está perdido, ¿qué se puede extraviar? El que esté perdido, pues está más perdido que nada, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿quiénes son candidatos a extraviarse? Los que van bien. Entonces, aquí acabamos de leer una advertencia que Pablo le hace a Timoteo. Recuerden, todos los consejos, advertencias que Pablo le hace a Timoteo son como esos, uno los lee y le parecería estar como recordando consejos que a lo mejor los padres nos dieron a nosotros o que nosotros le hemos dado a nuestros hijos, ¿no? Cuídate de esto, cuídate de aquello, ¿no? Recuerda que en algún momento le dijo: Timoteo, ¿cuídate de quién? Cuídate de ti mismo, que ese es tu principal enemigo, y además de la doctrina, ¿no? Son dos cosas claves ahí que Pablo le dijo a Timoteo. Por aquí le está diciendo también que en los tiempos postreros pues van a venir algunos que van a apostatar, ¿no? Recuerden, candidatos a apostatar, ¿quiénes son? Los que han caminado en la fe o los que han caminado por el camino correcto. Por eso es que, por ejemplo, los testigos de Jehová no son candidatos a ser apóstatas. ¿Por qué? Porque ellos no han caminado por el camino correcto. Ellos han caminado por una doctrina errada, ¿no? Entonces, ellos no son candidatos a apostatar. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Entonces dice que van a venir espíritus, ¿qué? Engañadores. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? O en estos tiempos, ¿cuáles podrían ser espíritus engañadores? Los falsos pastores, los falsos profetas, falsos maestros que vienen ¿a qué? A engañar. Amén. Entonces son falsos maestros que vienen a endulzar el oído, y dice que traen con ellos ¿qué? Doctrina de demonios. No estamos hablando de la doctrina propia de demonios, porque acuérdense que hay una doctrina que habla de los demonios, que son los demonios y todo ese asunto, pero cuando habla de doctrina de demonios, son obviamente doctrinas que no son inspiradas en el Evangelio del Señor, en la doctrina de Jesucristo. Es lo que Santiago en 3.15 habla de una sabiduría diferente, que no viene de lo alto, sino que es terrenal, carnal y además ¿qué? Diabólica, ¿no? Esa es a la que se refiere, doctrina de hombres, enseñanzas que hoy por hoy vemos muchísimas en las iglesias, que uno dice: eso no lo enseña Dios. Entonces, por eso cuando usted escuche una enseñanza, primero traiga eso aquí, a la palabra, para ver si está respaldado por la palabra, si lo enseñó el Señor, si lo enseñaron los apóstoles y si hace parte de la naturaleza misma de Dios. Todos esos filtros hay que ponerlos para saber si una enseñanza realmente está respaldada o no por la palabra. Amén, hermanos. Entonces, ¿y por qué se da eso? ¿Por qué la gente apostatará de la fe? Porque el ser humano es el mismo. Recuerde lo que hemos hablado aquí. La humanidad es la misma de siempre. Mira, si yo les leo este versículo de Isaías 39, anótelo por ahí para que lo busque, Isaías 39, pero después lo busca. Dice la palabra en Isaías 39: porque este pueblo es rebelde. ¿Lo vemos hoy en día o no? Muchísimo. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. O sea, estamos viviendo esos tiempos donde la gente prefiere que les digan ¿qué? Cosas halagüeñas, cosas lisonjeras, ¿no? Cosas que la gente quiere oír. No importa que sea mentira, pero qué bonito suena, ¿cierto que sí? Pasa exactamente lo que hemos hablado varias veces aquí, que le pasó a Félix, oyendo el Evangelio de Jesucristo, contento, y cuéntame más, pero cuando Pablo empezó a subirle la temperatura al asunto, dijo: no me llames, yo te llamo. Amén. Así pasa hoy en día. Usted llega con un mensaje sanito de la palabra, la gente se aburre, la gente no le gusta, porque no es lo que la gente quiere escuchar. Entonces prefieren irse a la fantasía, ¿no?
Por allá atrás nos hacen una pregunta para que quede en el video. ¿Esa fue la que ensayamos? No. Ah, bueno. ¿Qué me dice? Mi esposa dice que sí, la gente se cansa de vivir bien, de estar bien. Es cierto. Usted ve gente que está llevando palo. Eso es como muy tico, ¿ah? Que está sufriendo, que están sufriendo las consecuencias de su pecado, deciden acercarse a Dios, entregarle su vida a Él, caminan bien un tiempo y uno dice, wow, qué bueno esa persona, pero se cansan de vivir bien, se van. Pues bueno, ahora, ¿nos sorprende eso? Nos da tristeza, pero no nos sorprende, porque la palabra dice que el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito, y la chancha vuelve a su barro y todo ese asunto. Si nos da tristeza, porque estando bien, porque más bien deciden cambiar eso, y lo que dice el Señor, esta gente me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, ¿no? Y se construyeron para ellos, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen absolutamente nada. Entonces, la gente prefiere esas palabras halagüeñas, esas cosas, entonces se van a las fantasías. ¿Cuántas fantasías ha visto usted en Facebook, en video? Muchísimas, ¿no? ¿Se acuerda cuando Cash Luna dijo que él había visto 3 veces al Señor? ¿Me acuerda? Y que olía su sangre. ¿Ustedes vieron eso? ¿Nunca lo vieron? Pero bueno, si le sorprende que él haya olido su sangre, debería sorprenderle más que él dijo que el olor de la sangre del Señor se parecía ¿a qué? A la mujer en menstruación. Así lo dijo. Ahí está, búsquelo, no voy a decir que no. ¿Cierto que sí, Marita? Tú eres de las mías, Marita. Dijo así, yo olí la sangre de Cristo, es más, la sangre olía como a la menstruación de la mujer. Así dijo, fantasías, pero la gente está ahí detrás, pero le pongo ese ejemplo nada más, pero para que no se sorprenda. Eso es triste, sí, pero más triste hay gente que lo cree, ¿no? Y dice amén, amén. Y bueno, la cantidad de cosas que uno ve en las iglesias es una situación verdaderamente triste, ¿no? Entonces, lo que dice la palabra, la advertencia de Pablo ahí es que realmente van a venir tiempos en donde van a haber ese tipo de engañadores, espíritus engañadores, ¿eh? Con doctrinas de demonios. Por eso es que cada vez se necesita más de gente que predique la palabra, que hay gente que haga caso a lo que está escrito. Algo muy sencillo que dice aquí: ¿quieres enseñar a la gente? Enseña conforme a lo que está escrito. No te salgas de ahí. Usted no quiere ser avergonzado, enseña conforme a lo que está escrito, nada más. ¿Usted quiere aprender algo sano? Asegúrese de lo que usted oiga sea conforme a lo que está escrito. O sea, eso es de lado y lado, ¿ah? No se salga de su responsabilidad. Es que a mí me enseñaron así, no. Usted tiene que hacer lo que hacía el pueblo de Berea. ¿Se acuerda del pueblo de Berea? Que cuando pasaban los apóstoles, ellos tomaban nota y se iban a sus casas a buscar y decían, wow, esto sí está respaldado por la palabra, y si no, lo desechaban. Así deberíamos hacer, nada más, algo tan sencillo como eso. Pero bueno, quiero concentrarme en lo que vamos a hablar hoy. De lo que hablaba ahí, dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, tener la conciencia cauterizada. Entonces, pues ahí tenemos que saber qué es conciencia, qué es cauterizada, y después unir esos para ver de qué es lo que está hablando la palabra aquí, ¿no? Entonces, la conciencia, hermanos, es una palabra que proviene de una palabra en latín. Conciencia quiere decir con conocimiento, con conocimiento, eso es conciencia, con conocimiento. Y hay muchas definiciones. Usted busca definición de conciencia y puede encontrar una desde el punto de vista filosófico, puede encontrar una desde el punto de vista psicológico, puede encontrar una por el lado de la psiquiatría, puede encontrar otra definición por el lado de la ética, moral. O sea, hay muchas definiciones, pero yo me voy a quedar con la que, más que todo por el lado de la filosofía. Mire, que la filosofía considera que la conciencia, porque no estamos hablando todavía de Dios, ¿no? Estamos hablando de conciencia en general. La conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo al concepto que se tiene del bien o del mal. Esa es la conciencia, ¿no? Es esa cualidad con la que uno nace de poder analizar y deducir si lo que uno está haciendo está dentro de lo bueno o está dentro de lo malo, ¿cierto que sí? Porque usted no necesita ser cristiano para tener conciencia. Lo que pasa es que nosotros desarrollamos 2 tipos de conciencia. Uno desarrolla una conciencia natural con información natural, o una conciencia espiritual con información espiritual. Entonces todos cuando nacemos, por medio de nuestros sentidos y todo eso, comenzamos a alimentar nuestra alma, obviamente, porque es lo que somos, pero parte de nuestra alma es nuestra conciencia, la información que tenemos ahí que nos va a decir si es bueno o es malo o no las cosas. Ahora, cuando usted viene a los pies de Cristo,
Usted le entrega su vida a Él y por medio del Espíritu Santo y la revelación que recibe a través de Él, usted comienza a alimentar su conciencia espiritual, ¿no? A ver esas cosas buenas y malas, no, ya no desde el punto de vista de lo ético, de la moral, sino desde el punto de vista de cómo lo ve Dios. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Mire, la gente que toma licor, si usted conoce a alguien que toma licor y que se emborracha, que no es cristiano obviamente, nada que ver con Dios, esa persona a lo mejor, después de que le pasa su goma y todo, goma le dicen aquí en Costa Rica, guayabo le dicen en Colombia, y resaca en otro lado, si es que aquí dominamos diferentes idiomas, ¿eh? Entonces, después de eso, no dudo que esa persona se sienta mal, diga, wow, eso no está bien, pero lo está viendo desde su punto de vista natural, decir, es que me estoy gastando la plata del diario, es que, uy, qué dolor de cabeza, qué torta o qué embarrada, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, por medio de su conciencia, a lo mejor está diciendo que eso no está bien. Ahora, si usted es una persona, obviamente, que tuviera información de Dios, no te vas a emborrachar. Pero suponiendo que tuvieras algo de Dios ahí, la persona diría, wow, qué mal lo hice, ¿por qué? Porque estoy haciéndole un mal a mi cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu. ¿Sí ven? Lo está viendo de otra óptica, de otra forma de ver las cosas. Entonces, hay conciencia natural y hay conciencia espiritual. Eso lo tenemos que tener presente ahí, ¿no? ¿Cuál es la conciencia que usted usa para definir si es bueno o malo en sus cosas? ¿La natural o la espiritual? Yo esperaría que fuera la espiritual. Amén, hermanos. Recuerde que, como decíamos la vez pasada con Melissa, el ojo no sabe lo que ve. El ojo no sabe lo que ve, ¿no? Usted ve algo, simplemente esa imagen va a su memoria. La memoria, lo que tienes ahí te dice qué es. Si es un objeto te dice qué es, pero si es una acción o es algo, por medio de también tu conciencia espiritual o natural, dependiendo de tu naturaleza, te va a decir si eso está bien o no está bien. Así funciona el asunto. Pero bueno, según lo que acabamos de leer aquí, que habla de una conciencia cauterizada, quiere decir que a veces la conciencia no hace su papel, ya sea natural o espiritual. Recuerde cuál es el papel de la conciencia: decirnos a nosotros, en medio de nuestra información natural o espiritual, si lo que estamos haciendo está dentro de lo bueno o dentro de lo malo, ¿cierto? A veces la conciencia no cumple su tarea, no cumple ese papel. ¿Por qué? Porque puede estar cauterizada. Puede estar cauterizada. ¿Alguien sabe qué es estar cauterizado? ¿Cómo? Puede ser cicatrizado, todo eso. Pero bueno, le voy a dar una definición de lo que es cauterizar. Cauterizar, mire, cauterizar dice literalmente quemar una herida. Eso es cauterizar, quemar una herida o parte de la piel con fuego. De ahí viene, los que conocen de herramientas, viene la palabra de lo que es un cautín. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Saben lo que es un cautín? Un aparato que sirve para quemar cosas ahí y pegarla y todo eso. Entonces, cauterizar es eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando la otra vez, obviamente la medicina no estaba tan avanzada? No sé si han visto esas películas cuando le pegaron un disparo al protagonista y vamos a curarle y sacaron un cuchillo rojo vivo y... ¿Acuerdan? Cauterizar, ¿no? Quemar una piel ahí, ¿para qué? Para cerrar una herida, ¿no? Quemar una piel. Entonces, eso pues obviamente se ve doloroso y todo, pero también tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces lo importante es ver las consecuencias que eso genera. ¿Qué genera eso? Esa piel o ese tejido que está cauterizado pierde toda sensibilidad, ¿no? Pierde la sensibilidad, ya no se siente nada. Eso es como cuando usted tiene un callo en el dedo. Esa piel es una piel cauterizada. ¿Por qué? Porque uno hasta se mete un clavo ahí y no le pasa nada, no siente nada ahí. Eso obviamente es muy fácil de entenderlo desde el punto de vista natural, pero nosotros podemos tener la conciencia cauterizada, o sea, una conciencia insensible ya, o sea, hacemos algo bueno, algo malo, nos da lo mismo, está cauterizada la conciencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice que esta gente que viene con esos espíritus engañadores y toda esa vaina que tienen la conciencia cauterizada, o sea, ¿qué les importa? Porque alguna vez, creo que lo comentamos con Miguelito, si esta gente, toda esta gente, estos espíritus engañadores, ¿te acuerdas, Miguelito, que lo comentamos? ¿Será que esa gente es consciente de que lo que está haciendo está mal? Entonces uno dice, sí, ellos, claro, ellos saben lo que están haciendo, ¿no? No podría darles el beneficio de la duda. No, démosles el beneficio de la duda porque puede ser que ellos crean que están bien. No, la gente, ellos saben a lo que van. Ellos se han desviado, ¿por qué? Porque han ido tras el deseo de su corazón. Entonces, esa gente sabe. Ellos realmente saben lo que están haciendo, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando habla de que esta gente tiene cauterizada la conciencia. ¿Y por qué se les cauteriza?
Obviamente al exponerse, la continuidad de cosas que hacen, si usted se expone a algo y se expone continuamente, va a llegar un momento en que por costumbre, lo que sea, ya no vas a sentir nada. Eso es lo que le dicen a uno cuando la gente abusa de los antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? De abusar tanto con eso y de estar expuesto continuamente, llega un momento en que ya el antibiótico no le hace nada a la enfermedad, porque uno podría decir, aplicar eso, se cauterizó, ya no tiene sentido, ya es insensible a eso, ya no le hace efecto, no ocasiona ningún cambio. Entonces, eso sucede cuando usted continuamente, si es, por ejemplo, expuesto al pecado, si usted practica pecado, entonces ya llega un momento en que ya te da lo mismo, ya no te importa absolutamente nada. Hay un equivalente bíblico a eso, hermanos, que tal vez lo encontramos más en la Biblia que eso de conciencia cauterizada, y eso está en Efesios 4:17. Si quiere vaya conmigo ahí, Efesios 4:17. Efesios 4:17. Efesios 4:17. Me regalan un amén, hermano, cuando lo tenga por ahí. Efesios 4:17. Dice la palabra en Efesios 4:17, dice, ¿quién está hablando ahí? Pablo, muy bueno. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿A qué se refiere el entendimiento entenebrecido? Sí, el entendimiento oscurecido, tapado, opaco, no es transparente, o sea, no pueden ver realmente, no. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, mira que eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Sí? Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces estamos hablando de un equivalente bíblico a lo que acabamos de leer de la conciencia cauterizada, que puede ser la dureza del corazón, ¿cierto que sí? Entonces es lo mismo, una conciencia cauterizada, podemos decir dureza en el corazón, entendiendo que el corazón no es el miembro que tenemos aquí, porque alguien podría decir es que es duro de corazón, entonces debe decir, sí, seguro es que lo palpa aquí y siente duro. No, no quiere decir eso, quiere decir que, recuerde que el corazón, cuando la Biblia habla de corazón, quiere principio de pensamientos, principio de sentimientos. Algunas veces cuando habla de corazón se refiere a tus sentimientos, otras veces cuando habla de corazón se refiere a tus pensamientos. Renueva el espíritu de tu corazón. Uno es lo que tiene en su corazón, no está hablando del corazón, está hablando de la mente. Entonces podemos hablar también de dureza del corazón, ¿cierto que sí? Cuando uno habla de dureza de corazón, yo le digo a ustedes que la gente es dura de corazón. Usted dice, ah, sí, pues estamos hablando de gente impía, criminales, asesinos y todo eso, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque esto que acabamos de leer, que Pablo habló a la iglesia de Éfeso, ¿a quién se lo está hablando? A los creyentes. Lo que hablamos ahora, la advertencia de Timoteo, mire que le voy a leer algo que dice acá, que leímos ahorita en Timoteo, porque dice él que van a venir espíritus engañadores, que van a tener la conciencia cauterizada, dice, y prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos de Dios, creo que con acción de gracias participasen en ellos. ¿Quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, no está hablando la gente de afuera, está hablando la gente de la iglesia. Entonces, a veces los corazones más duros se encuentran ¿dónde? Dentro de la iglesia, aunque usted no lo crea, ¿no? Así es. Entonces, es muy curioso, pero sí, el mensaje es para la iglesia. ¿Dónde respalda uno eso? Mire, Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Eso también tiene que ver con eso, ¿ah? Cuando uno tiene una conciencia cauterizada, cuando uno tiene un corazón endurecido, cuando uno es duro de cerviz. ¿Sabe qué es ser duro de cerviz? Ser cabezadura, ser terco, ser orgulloso, bueno, esa cantidad de cosas, ¿no? El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, el hombre que reprendido endurece su corazón también, el hombre que reprendido cauteriza su conciencia, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, dice el Proverbio 29:1. La palabra reprendido tiene que ver mucho con corrección, ¿cierto? Cuando usted reprende a alguien, usted lo está corrigiendo, la mayoría de las veces. Entonces reprender tiene que ver con corregir, ¿no? Y entonces dice aquí, el hombre que reprendido endurece su corazón,
y entendiendo que reprender es corregir, reprender, corregir constantemente. Entonces, la dureza del corazón tiene que ver mucho con cuando usted rechaza la corrección en repetidas ocasiones, ¿no? Porque cuando usted corrige a alguien la primera vez y no te atiende, pues está bien, es la primera vez. Pero si es continuo el asunto y no atiende y no atiende, llega un momento en que ya esa persona lo que tú le digas le entra por aquí y le sale por acá. O sea, ha endurecido su corazón repetidas veces. Entonces, ¿quiénes son las personas que están recibiendo repetidas veces correcciones, amonestaciones, que se le está animando a que hagan las cosas de acuerdo a lo que está la palabra? ¿A quiénes? ¿A los impíos o a los de la iglesia? A los de la iglesia, son los cristianos, los miembros de la iglesia, los que con algunos domingo a domingo como nosotros, otros casi que todos los días de la semana, otros 3 veces a la semana, bueno, continuamente están recibiendo ¿qué? Amonestaciones, correcciones, pero ¿qué pasa? No las ponen en práctica, no las atienden. Por eso es que el Señor dice, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿A dónde está la obediencia? Yo quiero obediencia, yo no quiero sacrificio. Entonces es la iglesia realmente ahí donde vemos los corazones verdaderamente endurecidos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, porque hay gente impía, usted ve gente, o no sé si ha visto esos testimonios de gente que era bien mala y todo eso, y dice, y de un momento a otro escucharon una palabra y fueron a los pies de Cristo y cambiaron, y hoy son gente diferente. Y usted dice, wow, es cierto, ellos no están constantemente escuchando la reprensión, tal vez escuchan una vez, y por eso es que la palabra dice que la fe viene por el oír, ¿no? Entonces hay gente que una vez escuchó algo y llegó a los pies del Señor. Hay gente que oye y oye y oye y se cree que está a los pies del Señor, pero no están. ¿Por qué? Porque no viven conforme a lo que Dios dice que deben vivir. Entonces, ese es un corazón verdaderamente endurecido, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Es más, mire, si usted ve en Marcos 6:50, cuando se da esa experiencia de que el Señor ya había multiplicado los panes y los peces y todo eso, ¿se acuerdan? De eso sí se acuerdan, ¿sí? ¿Sí? Después se da una experiencia con los apóstoles de que él viene caminando en el agua, llama a Pedro y todo eso, ¿se acuerdan? Y los apóstoles se asustan. Él después sube a la barca, se calma la tempestad y dice que ellos estaban asombrados, aterrados. ¿Sabe por qué? Porque tenían endurecido su corazón. Así dice la palabra, tenían endurecido. Entonces dice, pero ¿cómo va a ser que tengan endurecido su corazón si eran los discípulos? Pues así era. No habían entendido la magnitud de lo que había pasado hace instantes atrás cuando Él multiplicó los panes. O sea, creyeron que eso era parte de algo cotidiano, ¿no? Hay mucha gente que ve la mano de Dios en sus vidas o la puede ver en la vida de otra persona y ni así cambian. ¿Tienen qué? Endurecido su corazón, tienen cauterizada su conciencia, ¿no? Entonces por eso es necesario que el Señor entre a ¿qué? A ablandar esos corazones, porque Él es especialista en eso. ¿Amén o no? ¿Ustedes se acuerdan cuando una carne, las que cocinan, pues no le pregunto cuáles hombres cocinan, porque mejor no. Pero cuando le salía una carne dura a uno que dice, uy, esa carne está dura, ¿se acuerdan que en el supermercado venden ablandadores de carne? Uno compra condimentos para echarle a la carne para que no esté tan caucho, o sea, para que ablande un poquito, ¿cierto que sí? Algunos ablandadores son químicos, otros son naturales, o a veces toca usar el método viejo. ¿Se acuerdan cuál es el método viejo? De agarrar la carne con una piedra y hasta que quedaba delgadita, ¿se acuerdan? Blandita a la fuerza, esos son ablandadores. El Señor usa sus métodos muy efectivos para ablandar corazones. Con algunas personas trata de una manera diferente, ¿eh? Algunos pasan por dificultades, algunos pasan por pruebas, otros pasan por fracasos en sus trabajos, en sus negocios, pero es parte de la formación, es parte de querer que uno ablande su corazón, ¿no? Esa realmente es la verdadera intencionalidad de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, mire, ¿cuál es la intencionalidad de Dios con eso? Antes de irme para allá, ¿se acuerdan? Alguien que tenía el corazón endurecido también, ¿se acuerdan el libro de Éxodo, el faraón? Dice que el faraón tenía el corazón endurecido, pero aún así se le ablandó. Voy a ir a leerles algo que está en el libro de Éxodo, algo bien que me llamó a mí la atención, con el tema del faraón, porque el faraón tenía el corazón endurecido, amén. Pero mire, después de cuando llegó la plaga de las langostas, porque esa plaga sí era brava, ¿eh? La plaga de las langostas era una plaga bien fuerte, porque las langostas son sinónimo de destrucción, de todo, ¿no? Entonces, cuando llegó esa plaga, con todo el corazón endurecido que tenía, en Éxodo 10:16 dice la palabra que entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo,
he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mis pecados solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios y que quite de mí al menos esta plaga mortal. Wow, ya se estaba ablandando el hombre, ¿ah? No, después volvió a endurecerse y todo eso, porque así es la gente que se muestra erguida, duro de cerviz y todo eso, pero cuando comienzan a pasar pruebas y a pasar necesidades, ahí es donde ya comienzan a clamar al Señor, ¿ah? Ay, Señor, cuando realmente no han querido nada. Por eso es que a los ateos, los que se dicen ateos, aunque ateos no hay, ¿no? Porque ateo es el que no cree, supuestamente un ateo es el que no cree en nada, pero cuando usted dice que no cree, ya está creyendo en algo. Eso es lo que usted cree. Entonces, uno lo que le dice a la gente que no cree en Dios es, sea consecuente con lo que cree o lo que usted dice que cree, ¿no? Si usted no cree en Dios, cuando esté pasando un momento difícil o al borde de la muerte, no clame a Dios. Porque así pasa con mucha gente. Yo no creo en Dios. ¿Perdón? Eso. Lo han negado toda la vida y cuando están ya al final, Dios, ayúdame. Hay que ser consecuente con lo que uno dice que cree. Entonces, mire, el faraón, con todo lo que le pasó, llamó a Moisés y a Aarón y... ¿Perdón? Sí, a pesar de todo, bueno, obviamente ya el hombre terminó de ablandarse cuando ya le tocaron lo más preciado. Muchas veces Dios a veces puede que nos toque lo que más queremos, a veces llegar a esos extremos. ¿Ustedes creen que por eso esa plaga fue la última, no? Uno esperaba que con la 1, la 2, la 3 hubiera cedido, pero hubo que llegar a extremos, ¿no? Pero no esperemos realmente tocar fondo o a que nos toquen algo que verdaderamente queremos para ablandar nuestro corazón, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios con esto de ablandar corazones? Anote esta cita ahí en Jeremías 33, 31, 33. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Mire, dice la palabra del Señor en Jeremías 31, 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la intencionalidad de Dios, escribir su ley no solamente en su mente, sino ponerla ¿dónde? En su corazón. Pero no puede ponerla en cualquier corazón, tiene que asegurarse que sea un corazón que reciba eso. Acuérdese de la parábola del sembrador, que algunas semillas no lograron entrar a la tierra porque la tierra era dura. Amén. Entonces no podría el Señor hacer realidad esta intencionalidad que Él tiene si no fuera un corazón apto para eso, ¿no? Por eso es que el Señor se va al libro de Ezequiel, capítulo 17, y allá donde menciona aquello de que va a quitarles a ellos un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne primero, ¿no? En línea todo eso, ¿no? Entonces es necesario primero que el Señor te quite a ti ese corazón rudo, ese corazón de piedra que tú tienes, te ponga un corazón de carne para que Él pueda poner en ese corazón su ley. Amén. Entonces, ¿cómo se da eso? La única forma es que usted nazca de nuevo, que usted obviamente experimente lo que es el nuevo nacimiento, porque recuerde que en Cristo lo único que es válido es una nueva creación, ¿no? Que usted decida realmente, si usted considera que tiene un corazón duro, que un corazón, una mente cauterizada, que ya no te importa nada y estás cansado de la forma en la que vives, permite que el Señor te cambie ese corazón, ponga su ley, no solamente en tu mente, sino en tu corazón, y entra en el proceso del nuevo nacimiento. Amén, hermanos, porque es un proceso realmente. Jesús se lo dijo a Nicodemo de una manera muy cariñosa, ¿eh? Él se acercó ahí, maestro, yo creo en ti. Lo buscó de noche, pero no importa. Creo en ti, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu, nacer del agua, nacer de la palabra, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces tenemos que entrar en el proceso, ahí hay que entrar, volvemos a lo mismo, las cosas de Dios son así. Usted tiene que entender que el cristianismo es un proceso, hay que entrar al proceso. Dice la palabra en Jeremías 18, Jeremías 18:1 dice el Señor, Jeremías 18:1, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, póngale su nombre. ¿Usted cree que realmente tiene un corazón bien duro? El Señor puede que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice el Señor, oh casa de Israel, póngale su nombre. Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Entonces, así como el endurecimiento del corazón es un proceso, usted no se le endurece su corazón de la noche a la mañana, sino que usted, al estar expuesto constantemente a las mismas cosas que hacen y que ya pierdes ya conciencia de si es bueno y malo, ya ni sabes porque te cauterizaste la conciencia, así como ese endurecimiento es un proceso, también el ablandamiento es un proceso, ¿ah? Que empieza con el nuevo nacimiento, que fue lo que hablamos ahora. Lo importante es que uno esté dispuesto a ser moldeado, ¿ah? La Biblia habla del proceso en diferentes lenguajes, en algunas partes habla del molino de Dios, en otras partes puede hablar del taller del maestro, pero aquí está hablando lo que acabamos de leer del taller del alfarero, ¿no? La casa del alfarero. Amén, hermanos. Entonces, la vida misma desde nuestro nacimiento es un proceso como tal. Nosotros pasamos diferentes etapas y en cada una de esas etapas de seguro que vamos acumulando experiencia, perdemos cosas, ganamos, aprendemos. Yo espero que cada etapa de la vida que usted haya pasado desde que nació, desde la niñez, de la adolescencia, adulto joven, adulto mayor, vejez, en cada una de esas etapas nosotros hayamos aprendido algo, ¿no? Nosotros estemos agarrando ahí cositas, volados de lo que realmente nos interesa hacer, ¿no? Entonces, estamos en ese ganar y perder, ¿no? Mire, cuando uno está en la parte de la formación académica, uno empieza con ¿qué? Ahorita es con el maternal, con el kinder, pre-kinder, preparatoria, primaria, secundaria, universidad, posgrado. ¿Todo eso para qué? ¿Ese proceso para qué? Porque uno quiere llegar a ser un buen profesional, servirle a la sociedad en lo secular, lo que sea, qué mejor que ponerlo al servicio de Dios, pero la mayoría de las veces en lo secular, servir bien, ¿cierto que sí? Ser una persona buena, una persona de principio, una persona formada académicamente que pueda hacer algo por la sociedad, por su familia, por la vida misma suya, y no detenerse en los fracasos, porque recuerde, no todo va a ser color de rosa. Usted no puede en la primera caída quedarse ahí, porque recuerde que el que fracasa no es el que cae, sino el que no se levanta, dicen por ahí, ¿no? Mire que, ¿ustedes saben quién inventó la bombilla eléctrica? Nah, ese es el teléfono, Jorgito. Jorgito dijo eso. Tomás Alva Edison. O sea, mire, esa persona antes de crear la bombilla, tuvo más de 1000 fracasos, ¿ah? Ensayaba y no podía, ensayaba y no podía. Dice, veía yo por ahí en internet la historia de él, que una vez un ayudante le dijo, pero maestro, bueno, no sé si le dijo maestro, bueno, digamos que sí le haya dicho maestro, pero ¿usted para qué sigue intentando ya, si ya lleva 1000 fracasos? Entonces le dijo, ¿1000 fracasos? No, he aprendido 1000 formas de cómo no debe hacerse. Wow, es otra forma, ¿eh? Entonces, algo no funciona bien, algo no camina, simplemente siga adelante, ¿no? Siga adelante porque es parte del proceso. Amén, hermanos. Lo mismo pasa en el plano espiritual. Usted y yo tenemos que prepararnos ¿para qué? Para servir con excelencia, ¿no? Yo creo que todos queremos servir, pero hay que prepararse. O sea, ser un siervo. Los grandes siervos del Señor tuvieron su etapa de aprendizaje, ¿no? Pablo tuvo sus 3 años de aprendizaje, el Señor tuvo también sus años de aprendizaje. Mire, el Señor mismo se preparó, ¿no? Todos los discípulos, por eso llaman discípulo. Un discipulado es para eso, para que uno se prepare, ¿no? Para que uno entre en el proceso. No es suficiente con tener un corazón dispuesto, es importantísimo y es el punto de arranque. Lo importante es que usted esa disposición la haga efectiva, que usted entre al proceso de formación, ¿no? Los procesos son buenos, lo que pasa es que los procesos requieren paciencia, ¿eh? Paciencia. Mire, ahorita aquí en Costa Rica, para los que me están viendo por el video y también ustedes, en el fútbol estamos arrancando un nuevo proceso, ¿cierto? ¿Cuántos partidos lleva el técnico? 2 y ya lo quieren volar. Porque la gente no tiene paciencia. Entonces, en los procesos hay que tener paciencia. Usted recuerde que esto del cristianismo, hablando del cristianismo, que es un proceso, no es nada de velocidad, esto es de resistencia. Aquí no es de rapidez, sino que usted persevere y usted se sostenga, se mantenga, porque ya llegó a los pies de Cristo. Te felicito, estás bien, pero sostenerse ahí es donde viene realmente el verdadero esfuerzo. Por eso es que el Señor cada rato nos anima, esfuércense y sean valientes, esfuércense, saquen fuerzas de donde ustedes creen que no tienen. Amén, hermanos. Entonces, hay que tener allí, el Señor le decía a sus siervos siempre, tranquilo, tranquilo, cuando sentían que ya iban a desfallecer, les decía, tranquilo, no temas, que yo estaré contigo, les decía, ¿no? Y el Señor lo cumple. Él no es humano, ¿para qué? Para incumplir, ¿no? Mire, David, por ejemplo,
David antes de ser rey, él no fue fue y lo ungió Samuel y ¡plum!, lo montaron de rey, no. Tuvo que pasar un proceso y muchas veces estuvo a punto de morir. Fue paciente, se escondió, huyó y todo eso hasta que le llegó su tiempo. Recuerde que Dios obra siempre a su tiempo. Entonces no abandone el proceso, porque si usted abandona el proceso por falta de paciencia, usted está perdiendo todo lo que pueda haber avanzado. Mire, yo creo que lo que estamos aquí, lo que estamos en el video, piense nada más en todo lo que usted, en el tiempo que usted lleva ya en los caminos del Señor, todo lo que ha avanzado, todo lo que ha aprendido, tu testimonio, cómo lo has levantado, la credibilidad que has recuperado. Piensa en tantas cosas, ¿no? Por eso es que no vale la pena echarlo todo a perder, muchas veces, como dice la palabra, por pequeñas locuras, ¿no? Lo que se levanta en años se puede perder en segundos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces hay que tener, o sea, nosotros no sabemos realmente a dónde nos va a llevar el proceso. Usted no sabe, usted y yo no sabemos a dónde nos puede llevar el Señor. No sabemos. Lo que sí sabemos es que nos va a llevar a un sitio bueno, ¿no? Tenemos la fe, la confianza. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Porque recuerde que es la fe. La fe es, ¿qué es la fe? La certeza de lo que me espera, ¿cierto? Sí. Yo no sé qué me espera, pero yo tengo certeza de lo que me espera en la medida en que yo permanezca en él. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces asegúrese nada más de quién es el que ha empezado en usted la buena obra. Porque recuerde, a veces uno cree que es Dios, pero asegúrese realmente que sea Él. A veces creemos que es Dios, y digo creemos que es Dios porque hay mucha gente que se deja llevar más por los deseos de su corazón, ¿no? Entonces asegúrese de no. Mire, por ejemplo, en el caso de Noé, cuando el Señor le encomendó la misión a Noé de hacer la barca, ¿cuántos obstáculos no tuvo? Muchísimos. La gente se burlaba y todo eso. Él siguió en lo suyo, ¿ah? Siguió en lo suyo hasta que hizo su barca y todo eso. Entonces, entremos al proceso, no desfallemos, ¿no? Entonces, retomemos esto de la casa del alfarero, que es un ejemplo bien bonito, bien claro. Sí saben qué es la alfarería, ¿no? Todos saben qué hace el alfarero, ¿no? Miren, la alfarería es el antiguo arte de elaborar vasijas ¿de qué? De barro, de cerámica, ¿no? Entonces, dentro de todo el proceso de alfarería hay varios elementos, ¿no? Por ejemplo, está el alfarero, obviamente, que es el que toma el barro en sus manos y la forma, ¿cierto que sí? Está el alfarero. ¿Qué más hay ahí? El barro, que es la materia prima. ¿Qué más? ¿Qué más? El horno, clave el horno, pero hay otro también, porque digamos, el alfarero tiene el barro, el horno, pero la rueda, ¿eh? ¿Acuerdan la rueda esa que da vuelta? Entonces, esos son los elementos del alfarero que usa. Cada uno de ellos tiene su analogía con la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién es el alfarero? Dios es el alfarero, ¿cierto? ¿Nosotros qué somos? El barro. Nosotros somos el barro. La rueda vendría a ser, digamos que la vida misma nuestra, que va a la velocidad que el alfarero le meta, ¿eh? La vida nuestra va a la velocidad que el alfarero le indique. La rueda dentro de un taller de alfarero también va tan rápido como el alfarero necesite que vaya rápido, amén. Y el horno, pues ni se diga, todos sabemos que es el horno. El horno, pues ahí es donde nosotros, en general, en lo natural el horno es el elemento donde el barro se solidifica, ¿no? Cuando ya algo está elaborado, ahí es donde se vuelve durito, donde agarra consistencia, ¿no? Entonces, nuestra vida obviamente está en las manos de Dios, dice Isaías 64:8, dice, así pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro, y tú el que más formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, nuestra vida, nosotros que somos el barro, está en las manos de Dios, amén, hermanos. Y el alfarero obviamente el alfarero es el que sabe qué es lo que quiere hacer con el barro, no es el barro. Es que nosotros como barro no le vamos a decir a Dios qué es lo que queremos hacer. Usted cuando llega a una empresa a pedir un trabajo, usted no llega a decir, vea, vengo para que me contrate como jefe aquí, allá, y yo quiero hacer esto. No, usted llega y dice, ¿qué hay para hacer? ¿Ah? ¿Qué hay para hacer? No, aquí necesitamos a alguien que barra los baños, ¿no? Ahora, si usted quiere entrar a trabajar ahí, usted tiene que entrar ahí a hacer lo que el dueño del negocio necesite, ¿eh? Nosotros como barro estamos obviamente en las manos de Dios para que Él nos forme, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Obviamente, estamos en mejores manos, no podemos estar, ¿no? O sea, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no nos preocupa nada, ¿por qué? Porque sabemos que Dios nos va a llevar ¿a dónde? A buenas obras.
Por eso es que tenemos certeza de lo que nos espera, por eso es que somos personas de fe. Pero para tener certeza de lo que nos espera tenemos que tener conocimiento. O sea, la fe no es solamente sentarse ahí a esperar a que te caiga todo del cielo, ¿no? Tienes que tener conocimiento y ese conocimiento te va a dar paciencia, que es clave dentro del proceso. Amén. Entonces, es clave eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener eso bien presente. El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ver el producto terminado, o sea, somos barro en las manos de Él, nos va a formar, nos va a llevar al horno. Puede ser que después de que la pieza salga del horno, el alfarero diga, algo que no me gustó ahí. Entonces, ¿qué hace? Vuelve y la desbarata y vuelve y la forma, y así es la vida nuestra. Nosotros vamos a hacer piezas de exhibición solamente cuando estemos allá en su presencia, nada más. Mientras estemos aquí somos candidatos a ¿qué? A volver a ser armados, a meternos al fuego otra vez y volver, mientras ese va a ser el proceso que nosotros vivamos mientras estemos aquí en la vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? De eso se trata, así es las cosas del Señor. Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero sí tenemos la confianza. ¿Qué es lo que nos da la confianza? La fe. ¿Y qué es la fe? Conocer lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? 1 Corintios 2:9. Dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. Entonces asegúrese usted de amar a Dios nada más y tranquilo, métase en el proceso del Señor y camine para adelante, ¿no? O sea, no hay nada que nos pueda preocupar. ¿Estamos, hermanos? Así es. ¿Cuáles son las manos que usa el alfarero? ¿Qué manos usa el alfarero? Bueno, en la vida nuestra puede usar las manos de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores, hasta nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. O sea, nosotros podemos aprender de todos, siempre y cuando usted tenga la conciencia espiritual afinada y usted sepa qué es bueno y qué es malo, porque seguro que habrá gente que quiera enseñarte algo que tú digas, no, eso, yo sé que eso me es lícito, ¿pero qué? Pero no me conviene, ¿por qué? Pues yo quiero caminar en línea al Señor, entonces yo puedo distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque he sido alimentado de la palabra, y recuerde que la palabra es de dos filos, entra hasta lo profundo y separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, esa capacidad es la que nosotros tenemos que desarrollar por medio de una conciencia espiritual, por medio de un corazón de carne, ¿no? Cuando el Señor habla de un corazón de carne, no está hablando que vamos a tener un corazón carnal y una mente carnal, no, cuando está hablando de carne se refiere a sensible, un corazón ¿qué? Blando, un corazón ahí tiernito, fresco, ¿no? A eso es que se refiere, ¿no? Entonces lo importante es que nosotros entendamos que el alfarero usa cualquiera de esas manos, ¿no? Cualquier persona puede usar él, ¿no? Hasta las manos tuyas mismas para formar a otros, porque qué bueno es que nosotros, imaginen ustedes, ¿no? ¿Qué manos usa el Señor para abrazar? Las suyas, las mías. El Señor no va a bajar ahí, como, ¿se acuerdan de la mano que apareció escribiendo ahí? O sea, a nosotros nos aparece una mano aquí, bueno, no queda nadie, nos asustamos, ¿cierto que sí? Entonces el Señor no va a hacer eso. Por eso es que el Señor, miren, ahora que me acuerdo de esa analogía de por qué, a mí me preguntaban alguna vez, o leía yo, que por qué el Señor había venido en forma de hombre, por qué no se manifestó en medio de su poder y todo eso, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? A uno se le aparece Dios, pues uno se asusta. Entonces, yo no sé si alguna vez le conté la analogía de un granjero que veía por la ventana, está lloviendo mucho. Entonces, él por la ventana veía su granero al otro lado, y una cantidad de pajaritos que querían entrar y no podían porque estaba cerrado todo. Entonces le dio mucha tristeza, entonces salió, abrió una ventanita, fue a la casa, pero los pajaritos no podían entrar porque no veían la ventana. Entonces él salió y tratando de así, y nada, más bien los espantó más. Entonces él pensaba y decía, ¿cómo quisiera hacerme un pajarito para ir y mostrarles el camino? No se asustarían, ¿cierto? ¿No? Fue lo mismo que el Señor usó, una analogía muy sencilla, muy de escuelita dominical, pero así es. El Señor vino y se hizo como usted y como yo, ¿para qué? Para mostrarnos el camino. 100% hombre, 100% Dios, pero aún así muchos no le recibieron, ¿no? Así es el asunto. Entonces nosotros somos, ¿qué somos nosotros? El barro, ¿no? Nosotros somos el barro. Dice la palabra en Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro o al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de un vaso para honra y otro para deshonra? Esa es la facultad que tiene el alfarero, ¿no? Entonces,
El alfarero es el que tiene el control aquí. Entonces nosotros no podemos estar discutiendo con Dios de por qué hizo las cosas así, o por qué lo hizo así, o por qué a mí. O sea, ese sería el peor negocio, la peor decisión que pudiéramos tomar en nuestra vida. Altercar con Dios, ¿no? ¿Por qué a mí? Habiendo tantos otros ahí. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Entonces, más bien, acepte las cosas que Dios manda como lo aceptó. ¿Se acuerda Job? ¿Qué le decía la mujer a Job? Reniega de una vez y muérete. Dice, no. ¿Acaso yo he de recibir de Dios solo lo bueno? No, también lo que no me guste, ¿no? Entonces de Dios hay que recibir todo, y si sabemos que viene de Él, es porque ahí nos está formando. ¿No ha escuchado usted la canción del alfarero? ¿Eh? Por cierto, hace 8 días le iban a cantar y no la cantaron. Lo que tenemos que hacer en medio de una adversidad es cambiar ese lamento por danza, por baile, por gozo, y en vez de una queja, como dice esa canción, darle a Dios, ¿qué? Un agradecimiento, una alabanza, ¿no? Eso es lo que dice la canción. Tampoco está en la Biblia, pero lo dice y tiene razón realmente, que tiene que ver con el alfarero, ¿no? Entonces, de eso se trata. No cometamos ese error de altercar con Dios. Déjese transformar, deje que el proceso siga. Recuerde que es un proceso, tiene que despojarse de lo que el alfarero. Lo primero que hace cuando recibe el barro, ¿qué es lo que hace? Limpiar ese barro, porque ese barro viene con basura, piedrita, de todo. Entonces, déjese limpiar. Efesios 4, 22. Despójese de la vieja naturaleza, despójese de eso, ¿no? Deje que el alfarero le quite esa basurita, esas piedritas que te afean, que hacen que te veas un barro de baja calidad, ¿no? Entonces deje eso, es un proceso. Renueva el espíritu de su mente, déjate amasar, déjate formar, ¿no? Revístete la nueva imagen, déjate meter al horno ahí, que es parte de revestirse la nueva imagen. Amén, hermanos, es todo un proceso, ¿no? Entonces déjese transformar. La vida nuestra es una rueda que, como les decía, gira a la velocidad con la que le da el alfarero. La vida nuestra, hermanos, no la miden las situaciones que usted y yo podamos vivir. O sea, usted no puede decir, es que lleva una vida. Hay gente que dice así, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida? Una vida de perro. Amén. Pero no, yo conozco unos perros que viven, pero bienísimos, bien mejor que. Entonces, puro lenguaje, ¿eh? ¿Cómo ha llevado una vida? No, ahí voy. Es un proceso. Dios me está formando en mí una nueva criatura, y bueno, lo importante es que usted se asegure que haya una nueva criatura que se esté formando, y no sea más bien que la vieja criatura, bueno, nunca ha habido una vieja si usted no le ha entregado su vida a Cristo, en vez de, ha sido deformada y cada día se deforma más y más, ¿no? Usted no sabe, hermano, vea, ¿cómo llegó José a Egipto? ¿Cómo llegó José a Egipto, Jorito? Como un esclavo, amén. ¿Cómo terminó? Como el segundo a mando, ¿no? Era prácticamente el segundo después del faraón. Entonces imagínense, las cosas que usted y yo podemos estar atravesando, usted no sabe, usted no tiene ni idea de dónde nos puede llevar el Señor. No sabemos, lo único es que tenga fe, y acuerde de todo lo que hablamos de la fe ahora, ¿no? Es la certeza de lo que a usted le espera, ¿no? Entonces ya sabemos que el alfarero es Dios, nosotros somos el barro, la rueda da vueltas, su vida y la mía da vueltas dependiendo de cómo Dios, que es el que tiene el control, le meta velocidad o no. Algunas veces irá lento, otras veces irá muy rápido, ¿no? Pero en ninguno de los dos casos se desespere, tenga paciencia y aprenda a tener contentamiento. ¿Acuerda lo que hablamos la vez pasada del contentamiento? Adáptese en medio de la adversidad. Dice la palabra que en medio de la bonanza disfrute, y en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, considere, analice, piense, ¿no? Tome ese tiempo, ¿para qué? Para pensar, para analizar, ¿no? Entonces, de eso se trata. El horno, hermanos, ya lo hablamos, son todas las pruebas, todo lo que en nuestra vida se prueba, todo lo que en su vida y en la mía, todo va a ser probado. Usted dice que tiene fe, su fe va a ser probada. Usted dice que ama a Dios, ese amor va a ser probado. Usted dice que es una persona fiel, esa fidelidad va a ser probada. Entonces todo va a ser probado. Usted dice que está comprometido con la obra, eso va a ser probado también. Entonces todo, ¿y eso dónde se prueba? En el horno, hermano, ahí es donde se prueba todo, porque recuerde que el calor es el que le da al barro la fuerza, la belleza, ¿no? Ya después de que se mete al horno es que eso comienza a ser útil, porque cuando usted forma una vasija de barro, así como está, no es útil, usted no puede hacer nada ahí, usted no puede servir nada ahí, no puede ni agarrarla porque se desbarata. Solo es hasta que entra al barro, al horno, que se endurece, que se vuelve ya útil, ¿no? Entonces usted y yo necesitamos pasar por pruebas para ser formados, para que tengamos identidad, hermano.
Si usted dice, pastor, yo no he pasado por ninguna prueba, bueno, tranquilo que ya casi viene. Nadie dijo amén, ¿no? Está bien. Pero es necesario, hermanos, es necesario para que nosotros sepamos de qué estamos hechos, ¿no? El Señor llevó al pueblo al desierto y ellos pasaron por cantidad de cosas, ¿para qué? Para probar qué había en el corazón de cada uno. Entonces es necesario eso, que nosotros pasemos por el horno para saber, ¿no? ¿Amén o no? Ahora, el alfarero sabe a qué temperatura puede meter el barro. ¿Amén o no? Entonces, el Señor no te va a someter a ti a algo que tú no puedas aguantar, porque dice que con la prueba también viene ¿qué? La salida. Con la tentación viene también la salida. O sea, el Señor no va a esperar que tú te vas a someter a algo que dice para que se muera. No, no, no. Es para formarlo, para instruirte, para darte identidad, pero Él sabe lo que tú y yo podemos aguantar. ¿A qué temperatura puede poner el fuego, no? Es importante que nosotros sepamos eso, ¿no? Mira lo que le pasó a Job. Después de que pasó todo eso, ¿qué le pasó a Job? El Señor le devolvió muchísimo más de lo que tenía, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que si usted está pasando por una adversidad bien tremenda, tranquilo que el Señor le va a dar 10 veces más, no le voy a decir eso. Y mire, aprovecho esto de Job para sembrar una enseñanza en todos nosotros, y es que las experiencias personales no se doctrinan, ¿no? Eso le pasó a Job, pero no quiere decir que le pase a todo mundo, ¿no? Dios tiene un tratamiento especial para cada uno, ¿no? Los discípulos del Señor ejercieron su ministerio de una manera diferente, Dios los usó de una manera diferente. Lo que sí es que todos murieron bien, como violentamente, ¿no? Pero esa parte dejémosla a un lado. Pero las experiencias personales no se doctrinan. Yo no puedo venir aquí a decirle lo que Dios ha hecho en mi vida para que usted haga lo mismo que yo he hecho, para que Dios le dé lo mismo que me ha dado a mí, porque no es así. Puede ser que a mí me dé, puede ser que a usted no, puede ser que a usted le dé muchas cosas y puede ser que a mí no. El Señor nos va a usar de la manera que Él necesita usarnos, dependiendo de la capacidad de cada uno de nosotros, dependiendo de lo sensible que seamos a su voz, dependiendo de qué tanta conciencia espiritual podemos tener, ¿no? Dependiendo de cómo estemos preparados. Entonces, lo importante es que estemos preparados, eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Acuérdense de los amigos de Daniel también, fueron metidos al horno, ¿y qué pasó? Wow, tuvieron una experiencia tremenda ya, porque más bien se encontraron al alfarero dentro del horno. Tremendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles. ¿Recuerdan por qué los metieron al horno a ellos? Porque no adoraban, que decían que tenían que inclinarse ante una estatua y todo ese rollo. Dijeron, no, aquí no hay negocio. Por eso es que la verdad hay que comprarla y no hay que venderla. Compra la verdad y no la vendas. Quiere decir, acepta realmente la voluntad del Señor por medio de su palabra y no negocie. El Evangelio de Cristo no tiene negocio, o sea, no se negocian. Los principios de Dios no tienen negocio. Lo que está escrito así es. No es que por medio de algo yo pueda ser flexible, ¿no? No, hay que ser radical, ¿no? En ese sentido sí hay que ser radical en las cosas de Dios. No hay negocio, no se negocia. Si por defender la palabra del Evangelio, por vivir de acuerdo a como está aquí, tengo que pasar por el fuego, pues pasemos. Amén, hermanos. No hay ningún problema. Bien, entonces la pregunta del millón hoy es, ¿qué tipo de barro estamos siendo? ¿Qué barro somos? ¿En qué parte del proceso estamos? ¿Somos un barro moldeable, un barro que está ahí dispuesto a que el alfarero forme? ¿O por el contrario, ya de entrada, en medio de la basura que traemos, ya somos un barro porque hay barro, no sé, los que han trabajado con cerámica saben que a veces hay barro que uno dice, no, ese barro no sirve. ¿Cierto que no? No es moldeable, ni quitándole toda la basura que tenga. Entonces, qué importante es que usted y yo seamos un barro moldeable, un barro que el alfarero pueda agarrar en sus manos. Ahora, ¿en qué etapa del proceso está usted? ¿En cuál? ¿Apenas te estás poniendo en las manos del alfarero? Bien. Ya te limpió, ya te quitó la basurita, ya te quitó de tu mente todo aquello de lo cual tú también tenías que despojarte, ya te fue sanando tu tierra. ¿Vas ahí? Bien. ¿Ya estás formadito, pero todavía no has pasado por el horno? Bien. ¿Ya pasaste por el horno? Mejor aún. ¿En qué parte del proceso estamos, no? Yo espero que por lo menos en alguna de esas. Ahora, si usted todavía está allá como un barro que nadie ha visto, ahí no vas a hacer nada, ¿no? Más bien decide entrar a la casa del alfarero para que él te forme, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra, hermanos, en Hebreos 6.1. La palabra en Hebreos 6.1 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante buscando ¿qué? La perfección. ¿Qué son los rudimentos? Y los comienzos, los principios, la parte básica, ¿no? Entonces lo que nos aconseja la palabra es, ya usted entró a los pies del Señor, ya usted es un barro que se puso en las manos de Él, entonces usted tiene que dejar los rudimentos de la doctrina, quiere decir, ya tiene que salirse del ABC, del cristianismo, ¿no? Tiene que entrar en aguas profundas, tiene que comenzar a comer vianda, ya no lechita, tiene que comenzar a crecer espiritualmente, tienes que comenzar a desarrollar tu conciencia espiritual, salte de allá de la mediocridad, ¿no? Este pasaje, hermanos, lo usan mucho los mormones, no para lo que les acabo de decir, obviamente que no. A mí nadie me llegaron los mormones y me decían, es que, ustedes saben cómo trabajan los mormones, ¿no? ¿A quién le ha llegado aquí mormones a la casa alguna vez? ¿Y usted también le cerró la puerta ahorita o no? Ah, bueno, está bien. Entonces, los mormones empiezan con la palabra, ¿cierto que sí? Porque ellos empiezan con la Biblia y empiezan a hablarte algo de la Biblia, pero te dicen, mire, la Biblia es muy débil, mire cómo se dobla, no resista nada. Entonces, tienen que ponerle debajo, ¿qué? El libro del Mormón. Entonces, si le ponen el libro del Mormón aquí, y ahora sí, vean, está firme. Necesita el libro del Mormón ahí debajo, ¿no? Porque la palabra se quedó atrasada. Se necesitan nuevas revelaciones. La Biblia no habla de las cosas modernas. Es más, mire lo que está escrito aquí, dice que hay que dejar los rudimentos de la doctrina. O sea, la doctrina de Cristo es rudimentaria, se quedó estancada. Ahí usan este versículo, para que uno diga, ah, ¿en serio? Entonces, y se mete uno en el libro del Mormón y todo, y ahí ya caen las garras de ellos, que es tremendo, ¿no? Pero la Biblia no se refiere, este versículo no se refiere a que sea algo rudimentario, sino que hay que dejar los rudimentos. Los rudimentos son necesarios cuando usted está empezando, pero usted tiene que dejarlos en algún momento. Ah, José Smith, dice Marita. Digo el nombre Marita para que sepan que es Marita la que se recordó a José Smith. Sí, José Smith, ese es el profeta de ellos, digamos, la cabeza de la iglesia mormona, ¿no? Pero así es, así trabajan los mormones. Entonces, cuando le llegue un mormón o un testigo de Jehová a su casa, la verdad que la otra vez uno ni abría, más bien nada más se veía la cortinita que hacía así. No, usted tiene que salir y decir, bueno, vea, yo soy cristiano, yo conozco la palabra, yo lo escucho a usted si usted me escucha a mí, ¿no? Y ahí comienzan porque ellos lo que le dicen a uno, cuando usted entra en conflicto, dice, es que mire, la palabra no es para discutir, para contender. La palabra no es para eso. Digo, estamos de acuerdo, pero es que te estás quitando la palabra, ¿no? Porque ellos cuando ya le quitan la Biblia, siguen con el libro del Mormón. Dicen, no quitemos la Biblia. La palabra no es para contender, pero sí es para instruir. Bueno, lo que dice Jorgito es cierto. Si un cristiano no está preparado para contender o para entrar en una discusión teológica, wow, qué lenguaje estamos usando, con un testigo de Jehová o un mormón, ¿usted cree que, Jorgito, que la solución es la cortinita? Miguelito, ¿no qué? Ajá. Exacto, lo que dice Miguelito es que ellos llegan y llegan tanto, porque ellos llegan a tu casa tantas veces, y no solo los mormones, los testigos de Jehová, llegan y llegan tantas veces como vean que tú que eres una persona moldeable para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dice Jorgito, si yo no estoy preparado, no es mejor más bien evitarlos para no entrar, porque no estoy preparado. Es triste, pero puede ser, porque el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces, cuando la palabra dice que el que se extravía en la doctrina no tiene a Dios, y el que dice bienvenidos y todo ese rollo a doctrinas que no son las de Cristo, está bien, pero es triste, digo triste porque no debería ser así, porque uno debería tener por lo menos los rudimentos de la doctrina, lo que dice Miguelito. ¿Quién de los que estamos aquí o usted en el video, si usted está aquí en la iglesia o siguiendo este video, esta enseñanza, yo creo que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no solamente que es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo, amén, que el Espíritu Santo es Dios, amén. Entonces, ¿por qué no podría uno decirle a un testigo de Jehová, mire, yo hablo con usted todo lo que quiera, pero partamos de que el Espíritu Santo es Dios? Ya hasta ahí llegaron. Si se ve un mormón y dice, partamos, lo que dice, partamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no solamente eso, que es Dios mismo, porque está escrito. Listo, si ellos pasaran por ahí, preguntarles, mire, ¿ustedes son hijos de Dios? Claro que sí. ¿Y cómo llegaron a ser hijos de Dios? Ya, porque creemos en Dios.
No, el diablo cree en Dios y no es hijo de Dios. No, y entonces, bueno, la Biblia dice que uno es hijo de Dios cuando acepta ¿a quién? A Jesucristo, amén. ¿Usted ya aceptaron a Jesucristo? Ah, bueno, sí, que el Espíritu Santo es una... Pero bueno, no, me estoy desviando, ¿ah? Después hablamos de otras doctrinas de demonios que hablan ahí, pero este paréntesis se abrió, ¿sabe por qué es? Porque nosotros tenemos que tener una conciencia espiritual, tenemos que tener principios de Dios en la mente, tenemos que ser sensibles a las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor pueda usarnos en lo que Él quiere usarnos. ¿Qué quiere usarnos Él? No, yo quiero que ustedes hagan defensa del Evangelio, yo quiero que ustedes defiendan, que ustedes sean atalayas, o sea, que cuiden no solamente aquí en la iglesia lo que pasa adentro, sino afuera, y que sean atalayas de sus vidas, de sus familias. ¿Se acuerdan de lo que es una atalaya, no? Un vigilante, está ahí, un vigía que está atento a ver que no se vaya a colar nada raro aquí, ¿no? Entonces hay que tener sensibilidad, hay que tener una conciencia espiritual, hermano. Entonces nos metimos ahí porque hablamos de ese versículo que habla de los rudimentos de la doctrina. Es cierto, hay que salirse de los rudimentos, hay que avanzar, hay que trascender, es la palabra. ¿Se acuerda que trascender es cuando usted sube un escalón, no? Nosotros empezamos en el básico, los rudimentos de la doctrina, hay que subir más. Ya usted no puede quedarse, como decimos en la iglesia siempre es, ya usted no puede quedarse con que Jesucristo sana y salva. Está bien, eso es parte del rudimento de la doctrina, eso lo sabemos cuando llegamos a los pies de Cristo. Usted tiene que ir más allá, porque usted no va a poder hacer defensa del Evangelio si usted no sabe más allá de eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ahí la pregunta del millón es, ¿qué tan dispuesto está usted a entrar al proceso sabiendo todo lo que hemos hablado hoy? Yo espero que sí, ¿no? Entonces por eso el Salmo 139, termino con este salmo nada más, lo que decía David. Él en medio de su preocupación, él decía al Señor: examíname, oh Dios, decía él, examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Conoce mi corazón, conócelo, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿no? Guíame, Señor. Entonces esa debe ser la primera intención que nosotros tengamos. Señor, examina mi corazón. Ahora, Él lo conoce, obviamente, pero ¿sabe qué? Es que cuando uno dice, Señor, examina mi corazón, no es tanto que Él lo pueda examinar o no, porque Él ya lo conoce, sino es la disposición que usted muestre de que Él lo examine, ¿no? Porque Él lo conoce, está bien, pero que usted esté abierto. ¿Acuerdan del rey aquel cuando le fueron a decir, hey, vas a morir, tienes 3 días, ordena tu casa? Que él dijo, Señor, aquí estoy, Señor. Mira mi vida, mira mi testimonio, mira mi corazón, He estado abierto para ti, Señor, he estado dispuesto a ti, he caminado de acuerdo a como tú lo has querido. O sea, dijo, por mí no hay problema, examina mi corazón. Ahora, ¿qué tan dispuesto está usted de que el Señor examine su corazón? Esa es otra pregunta, ¿no? Amén. Pero para eso, para tener esa fe, esa confianza, esa certeza plena de que el Señor puede examinar tu corazón, tú necesitas tener una conciencia sensible, un corazón de carne. Amén. Porque con un corazón endurecido no se va a poder. Y recuerda que cuando hablamos de un corazón endurecido y una conciencia cauterizada, no estamos hablando de los de afuera, porque afuera ni eso y mucho más. Estamos hablando dentro de la iglesia, ¿no? Hay mucho corazón duro dentro de la iglesia. Muchas fortalezas preestablecidas aquí en la mente que lo que hacen es bloquearte para que tú puedas realmente trascender de la rudimentario del Evangelio e ir hacia aguas profundas. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado hoy recuerde, todos los mensajes que vienen de la palabra de Dios buscan un objetivo principal, que es que usted y yo nos ubiquemos, ¿no? Que nosotros nos ubiquemos hoy, cómo andamos de sensibilidad, ¿no? ¿Qué tan sensibles somos a las cosas de Dios? El Señor le dijo a Moisés, quítate los zapatos para que puedas sentir y palpar que la tierra en la que estás pisando es una tierra santa, ¿no? Entonces eso tiene su mensaje, más allá de quitarse el zapato. Y no es que, me acuerda que lo hemos hablado, o sea, todos aquí, yo no puedo sentir qué tan frío está el piso porque tengo unos zapatos, pero si me los quitara sentiría que está frío, ¿cierto? ¿Sí? Esa misma sensibilidad necesitamos cuando estemos caminando en las sendas que Dios ha establecido, ¿eh? Que seamos sensibles y que por medio de una conciencia desarrollada y clara nosotros vamos a decir, wow, este camino no es de Dios, esto no es de Dios, esto que yo quiero hacer, emprender, no es de Dios. Pero necesitamos tener la conciencia clara y pedirle al Señor, como Moisés le pidió, ¿se acuerdan? Que más de una vez se los he compartido, que Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va con nosotros, ni me muevo de aquí. Esa es la sensibilidad que necesitamos.
Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de compartir como iglesia, Señor, y que podamos analizar, Señor, lo importante que es tener una conciencia sensible a las cosas tuyas, Señor. Un corazón anuente, un corazón dispuesto, un corazón fértil, donde esa semilla tuya pueda entrar sin problemas, Señor, y que pueda dar el fruto que tú anhelas, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, la gente que nos ha acompañado a través del video, Señor, para que cada uno de nosotros pueda pesarse a la luz de tu palabra y poder determinar si estamos siendo un barro digno de ser moldeado, Señor, o si estamos mostrando resistencia, Señor, lo cual no deberíamos hacer, Señor. Pero aquí estamos, Señor, cada día dispuestos a que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Y si hoy alguna persona ahí en el video o aquí en la iglesia hoy ha entendido que sigue siendo un barro sucio, un barro de mala calidad, un barro con aspereza, que sigue teniendo un corazón duro, un corazón de piedra, que sigue teniendo una conciencia cauterizada, que nada le importa, que es insensible al dolor de la gente, de la familia, que es insensible al dolor tuyo mismo, Dios. Si alguien hoy en este lugar o ahí en el video ha entendido eso y necesita entregarle su vida a Cristo y empezar de ahí en adelante el proceso en las manos del alfarero, si hoy usted lo ha entendido, ahí donde está, dígaselo. Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y me ha quedado claro por qué vivo como vivo, Señor. ¿Por qué soy una persona insensible? ¿Por qué no me importa nada? ¿Por qué lastimo y me lastiman? ¿Por qué engaño y soy engañado, Señor? Eso es porque tengo mi conciencia cauterizada, tengo un corazón de piedra, Señor. Pero no más. Yo en este día decido salir de ese estado, Señor, y clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Espíritu pueda venir a mí, Señor, y a partir de hoy yo pueda ser una nueva criatura, Señor. Y por medio de la capacitación que tu Espíritu Santo me da, yo pueda hoy buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que buscándote te voy a encontrar y en medio de esa relación te voy a conocer, te voy a amar, Señor, y voy a trascender, voy a cada día ser una mejor persona, un mejor siervo, Señor. Te doy gracias por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo esta oración, pues qué mejor muestra de sensibilidad puede ser esa, buenísima. Entonces, has sido sensible a lo que has escuchado y esa sensibilidad pues te va a llevar obviamente a valorar cada día lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? Pero no te quedes ahí nada más con las ganas. Dice que el Señor es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Hoy ha puesto en ti el querer entregarle su vida a Él, pero de aquí en adelante viene que tú, como decía Juan el Bautista, es necesario que demos ¿qué? Frutos de verdadero arrepentimiento. Entonces que de aquí en adelante se vea que lo que acabas de hacer fue un verdadero arrepentimiento, y eso solamente se va a ver en la medida en que tú cambies, que tú dejes de ser el barro que eras y comienzas a ser un barro digno de ser mostrado, digno de ser moldeado, digno de ser lo que el alfarero quiere hacer en tu vida, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, la iglesia aquí, Efesios 4:23 en Cartago, está costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos aquí a las 9:30 de la mañana, salón principal de eventos, 8772-5957 es mi teléfono, Pastor Eber Molinas, y en algo yo también le puedo ayudar, ¿no? Hoy domingo, como todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Todo el equipo de Efesios 4:23 estará ahí para darle una enseñanza y después de eso entrar en una consejería al aire, ¿no? 105.9 de la FM, Radio Urbano, 8 de la noche. O también a través de este canal en YouTube, ahí también puede ver el programa en directo, en vivo, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.